Assalamu alaikum, bienvenidos a esta última charla de la serie que estábamos haciendo sobre los pilares de la fe en el Islam. Estamos nuevamente con el Imam Ahmed Korkut. ¿Cómo Waalaikum estás? salam, Sumera, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sí, el tema de hoy es el tema del destino, de la o predestinación divina, ¿no? Como dijimos, es el último de los pilares de la fe. Es uno de los temas más difíciles de entender, más discutidos también a lo largo de la historia, por la dificultad que existe también en la comprensión de este tema. Pero nosotros hoy vamos a tratar de eh, explicarlo de la manera más sencilla posible, de traerlo a la comprensión. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Bien, voy a empezar con una breve introducción, después empiezo con las preguntas y podamos entrar a tratar el tema. La cuestión del destino divino o la predestinación es diferente de otros pilares de la fe, ya que no puede explicarse únicamente mediante argumentos racionales o pruebas intelectuales. La persona comprende el destino en la medida en que logra percibir el conocimiento, el decreto y la sabiduría de Allah detrás de los acontecimientos. Son los temas que vamos a tratar hoy. Por eso, el destino es una realidad que se siente primero en la conciencia y se profundiza a través de la fe. Quienes son capaces de ver el conocimiento eterno de Allah detrás de lo que sucede, se acercan al secreto del destino, mientras que, no, mientras que quienes no logran percibirlo encuentran dificultades para comprender esta cuestión. Es por eso que también desde un principio que empezamos a tratar los pilares de la fe, pensaban que todo estaba muy interconectado, ¿no? Desde la primera creencia, que es la creencia en Allah, y la creencia en todos los otros, en los ángeles, en los libros sagrados, en los profetas, todos estos pilares están interconectados. Y bueno, vamos a terminar ahora con este. Si no tenemos una fe profunda en ese sentido, si la creencia nuestra no está completa o profundizada, tampoco va a ser posible comprender este tema. Para empezar, podemos definir los términos. Hay dos términos que se utilizan en el árabe: qadar, que es el destino, y qada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significan estos términos? Podemos empezar por ahí a explicar. Bueno, gracias, Sumera. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Alabado sea Allah, la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, con su familia, con sus compañeros. Bueno, eh, el tema más discutido en la historia, digamos, en la creencia también, entre los sabios musulmanes. Y intentamos un poco aclararlo. Ojalá que lo logremos, inshallah. Bueno, eh, dos términos, la palabra con qadar en árabe significa el destino divino. Y el qada, otro, digamos, término, es el qada, el decreto divino. O sea, al qadar, la palabra en árabe es divino, el decreto divino. O sea, el qadar es que Allah conoce y determina todas las cosas desde la eternidad antes de que ocurran. El decreto, o sea, el decreto divino, hemos dicho que el qadar es la realización y manifestación de aquello que fue determinado en el destino cuando llega a su momento. Para entender un ejemplo, por ejemplo, que una persona nazca
en una determinada fecha estaba establecido en el destino divino. O sea, una persona, nadie sabe, o sea, Allah sabe todo, solamente. Su qadar, o sea, el destino divino. Cuando llega ese momento y la persona nace, eso es el decreto divino, o sea, la finalización, digamos. En resumen, al-Qadar, la determinación eterna de Allah, al-Qadar, la realización de esa determinación en el tiempo. En el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, así menciona, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم. Él posee, Allah Azza wa Jal, las llaves de lo oculto, nadie las conoce sino Él. Solamente Allah puede saber. Conoce todo lo que hay en la tierra y en el mar. No cae una sola hoja sin que Él lo sepa. Ni hay un grano en las profundidades de la tierra, ni algo fresco, ni algo seco que no esté registrado en un libro claro. O sea, Kitab Mubin, es un resumen del, digamos, de dos términos, el Qadar y el Qada. Así podemos definir brevemente los dos términos. Sí, me parece que está bastante claro. Empezamos a describir los términos y, y en qué consiste, qué podemos decir cuando hablamos de los fundamentos, de qué incluye creer, cuando decimos la creencia en el destino divino, qué incluye esta creencia, cuáles son sus fundamentos. Podemos, cada uno puede mencionar, digamos, sus argumentos, digamos, para llegar a entender la predestinación. Bueno, vamos a mencionar algunos. Es creer que Allah lo sabe todo. Ahí empieza. Allah sabe todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. O sea, nada escapa a su conocimiento. Aceptarlo primero, Allah sabe todo. Incluso sabe lo que no ocurrió y cómo habría ocurrido si hubiera sucedido. O sea, así el aceptar que Allah sabe todo. En el Corán, así dice Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaybi ve shahada. Él es Allah, Azza wa Jal. No hay divinidad digna de adoración excepto Él. Conoce tanto lo oculto como lo manifiesto. Bueno, el otro argumento es creer que todo ha sido registrado en la tabla preservada. Preservada, una tabla en árabe, al-lawh mahfuz. O sea, tenemos que aceptar eso también. Todo lo que va a ocurrido antes está registrado por Allah y también cuando nosotros vivimos, también se registran nuestras obras por los ángeles, aceptarlo. O sea, nada ocurre en los cielos ni en la tierra fuera del conocimiento de Allah. Como se menciona, اللوح المحفوظ en el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Por el contrario, es un Corán glorioso registrado en una tabla preservada, al-Lawh al-Mahfuz. Y tan solamente no es Corán. También donde se encuentra el decreto divino y el conocimiento de todas las cosas. Todas las cosas que han pasado, van a pasar, todo está en en esta tabla preservada.
El otro argumento también para entender bien la predestinación, creer que la voluntad y el poder de Allah abarcan todas las cosas. No tiene límite. O sea, lo que Él quiere sucede, lo que no quiere no puede suceder. Dice el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ¿Qué es? Su orden cuando quiere algo es simplemente dice, sé, eso es. Solo así, kun fayakun. Aceptable también. El otro argumento, digamos, para saber la predestinación, es creer que Allah es el creador de todo cuanto existe. Todo lo que vemos en el universo ha sido creado por Allah. Todas las cosas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliq kulli shay. Allah es el creador de todas las cosas. O sea, 4 argumentos, digamos, pueden mencionar más, pero como los pilares de la creencia de la predestinación. Sí, cuando habíamos hablado de la creencia en Allah, también mencionamos mucho el tema de sus atributos, ¿no? Que Él lo conoce todo, que Él es el creador de todo. Para un musulmán esta es la principal creencia que debe tener. Y una vez que acepta esto, es más fácil, ¿no? Y me surge esta pregunta, si decimos que Allah nos creó, que registró todo en una tabla, ahí uno se puede preguntar, ¿no? Surge naturalmente la pregunta de, entonces estamos viviendo, o sea, venimos a esta tierra y vivimos tenemos un destino que ya está planificado completamente por Allah. Él nos creó, él decidió que íbamos a vivir. em, ¿Es así? ¿Es así como tenemos que entender el destino? Bueno, ese punto que se entiende, o sea, muy difícil, vamos a tratar. Los sabios dicen, o sea, tienen un principio para entenderlo. Dice que un término, o sea, que son ellos los sabios, el ilm tabin del ma'lum, o sea, el conocimiento sigue a lo conocido. El conocimiento depende de lo que se hace, depende de lo que se obra, el conocimiento. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Podemos dar un ejemplo. No hacemos las cosas porque están escritas. Están escritas porque Allah sabe desde siempre lo que haremos libremente. Por ejemplo, imaginamos que vos y yo estamos en la cima de una montaña. Desde ahí podemos ver toda la vía del tren que rodea la montaña. Observamos que por un error 2 trenes vienen por la misma vía en direcciones opuestas. Pero nosotros estamos mirando bien, muy claramente. Yo digo, bueno, en 2 minutos van a chocar porque ya la vía opuesta viene. Y vos estás anotando, entonces en 5 minutos ya se chocaron, así que yo digo, Sumera, ¿viste? Chocaron, vos anotaste, entonces vos no puedes decir que yo sabía, por eso chocaron, o sea, mi conocimiento no es causa. Los trenes chocaron porque yo lo sabía, le dije, porque yo lo sabía porque veía que iban a chocar. O sea, los trenes no chocaron por mi conocimiento. O sea, yo simplemente vi lo que iba a suceder, te dije. Del mismo modo, Allah conoce desde la eternidad todo lo que ocurrirá. Sin embargo, su conocimiento no obliga a que las cosas sucedan. Allah sabe lo que elegiremos y haremos libremente, pero no hacemos las cosas porque Allah las conozca.
Ujú, O sea, recordamos digamos, el argumento de los sabios, el conocimiento sigue a lo conocido. Así, o sea, yo sabía que los trenes van a chocar, así que por eso eh, les dije que van a chocar. ujú. Sí, me parece que esta analogía lo hace un poco más fácil de comprender si nos imaginamos que, bueno, en este caso comparando, que nosotros estamos en la cima de una montaña viendo todo desde arriba, ¿no? Y si sabemos o creemos que Dios también, como desde su lugar, lo ve todo, todo en el sentido de, obviamente, Él no tiene tiempo ni espacio, entonces ve todo al mismo tiempo, todo lo que es todo el pasado, todo el presente, el futuro. Dios no tiene límites en cuanto a tiempo y espacio, entonces ve todo lo que ocurre al mismo tiempo. Lo que para nosotros fue en el pasado también, o lo que va a suceder. Entonces, Exacto. lo que está escrito es lo que Dios vio que ocurrió, o ve que ocurre, ¿no? No es que estaban No es que está escrito y después nosotros lo vivimos o lo hacemos. Exactamente, sí. Entonces no estamos. Así este punto se entiende bien, se puede entender la predestinación. Ujú. Em, entonces acá entendemos que nuestra voluntad también tiene importancia. Reconocemos que Dios nos da voluntad, nos da el libre albedrío para actuar. ¿Y qué relación entonces hay entre el destino y, y nuestra voluntad? ¿Eso cómo lo podemos entender? Bueno, justamente ahora vamos, antes de responder esa pregunta, hay dos también términos en árabe, irade kulliya, irade cüz'iyye. Irade kulliya, la voluntad universal de Allah. Cüz'iyye, la voluntad parcial del ser humano. Bien. Bueno, también otra vez vamos a dar un ejemplo. Tren, eh, una empresa ferroviaria decide la ruta, las estaciones y el destino final. Los pasajeros, vos y yo, estamos, digamos, dentro de los vagones, no podemos cambiar recorrido, eh, o sea, así que esto representa la voluntad de Allah, o sea, el, el destino, el recorrido por la empresa es representar la voluntad universal de Allah. Después, dentro de, digamos, en los vagones, eh, cada pasajero puede elegir qué, eh, qué hacer, leer, dormir, conversar, comer, como quiera. Pero también una cosa sumera, esta libertad limitada representa la voluntad parcial del ser humano, pero también eh, no totalmente, así que tenemos irade cüz'iyye o parcial, pero también la voluntad de Allah, irade kulliye, puede intervenir. El, o sea, el, la voluntad parcial, pues, la voluntad humana actúa es muy dentro de la voluntad divina. O sea, también no quiere decir que mi voluntad, o sea, limitada, es ilimitada por Allah. Por ejemplo, ¿qué pasa? Estamos dentro del tren y dice que la empresa, o sea, el que maneja el tren, hoy no hay comida. Entonces yo, ¿qué va? ¿Qué pasa? Yo no puedo comer. O sea, depende de la empresa, ¿no? Así que para definir, entender la diferencia entre irade y kule cüz'iyye, es un ejemplo. Eh, Nosotros elegimos dentro de los límites que Allah ha establecido, hay que aceptarlo. Ujú.
Entonces vamos a volver a la respuesta a Al-Sunnah, es clara. El ser humano elige y Allah crea. Cada persona sabe por experiencia propia que posee capacidad de elección. El ser humano cuando quiere, o sea, hablar, habla. Cuando quiere callar, calla. Cuando quiere caminar, camina. Esa experiencia interior demuestra que el ser humano tiene voluntad y es responsable de sus decisiones. Sin embargo, la voluntad humana no crea las acciones. O sea, yo puedo elegir, pero no puedo crear mis acciones. Quien cree y hace existir todas las cosas es Allah. Por eso, si el ser humano no tuviera libertad de elección, no podría decir considerado responsable de sus actos. O sea, yo, por mis pecados, yo podría decir que yo no hice. ¿Quién hizo? El que lo ha creado. Podría echar culpa a Allah, al creador. Pero si fuera el creador de sus acciones, se negaría que Allah es el único creador. Entonces, dos cosas. Negar totalmente digamos, la voluntad de Allah o también dejar todo a la voluntad de Allah. Entonces, el Sunnah dice que cada persona tiene responsabilidad de sus acciones y tiene, digamos, voluntad para elegir. Entonces, la posición equilibrada del Islam consiste en afirmar que el ser humano elige libremente, mientras que Allah crea aquello que el ser humano ha elegido. También, Sumera, además, el conocimiento de Allah no obliga a nadie a actuar de una determinada manera. Del mismo modo que un profesor, por ejemplo, un profesor de matemática puede prever quién aprobará un examen sin obligar a nadie a aprobar o desaprobar. Así, o sea, un profesor, un maestro, durante un año sabe, conoce a sus alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Allah sabe eternamente lo que elegimos, pero su conocimiento no nos puede hacerlo. O sea, dice el maestro, ese alumno no va a aprobar. Entonces, ¿por qué no ha aprobado el alumno? Por no estudiar. Entonces, por eso Allah dice, el Corán, Allah los creó a ustedes y también lo que hacen. O sea, nosotros, Allah el creador, Allah nos ha creado también nuestras obras, creado por Allah. Sí, sí, me parece que se entiende un poco más cuando lo pensamos también de esta manera, ¿no? Que Allah nos dio el libre albedrío, pero tampoco nos dejó completamente solos. Por eso hablamos de una libertad parcial, porque estamos dentro de los límites de la voluntad de Allah, actuando. Y un ejemplo que también se suele dar mucho y me parece que es importante para comprender es que si Dios habría totalmente habría dejado la libertad o le hubiera dado la voluntad al ser humano en todo para crear sus acciones también, ¿cómo íbamos a hacer, por ejemplo, en el cuerpo humano? Muchísimas cosas que pasan en el cuerpo humano cuando nos movemos, cuando comemos, ¿no? Hay cosas que nosotros no las controlamos. Sin embargo, Dios, Allah sí los controla. Si nos hubiera dejado la libertad a nosotros el control de cuando respiramos, cuando comemos, cómo manejar el estómago, todo eso sería imposible, ¿no? Entonces, está bien que no tengamos el control de todas nuestras acciones, además para mantener este equilibrio, porque dentro del Islam también hay
y por eso este tema es tan discutido, ¿no? Vos decías que hay como dos extremos, porque hay dos tipos o creencias erróneas en este sentido y nosotros como Ahl Sunnah elegimos el camino del medio. Porque se puede o decir que directamente todo lo crea Allah, entonces el ser humano nunca va a aceptar la culpa de lo que hace y tampoco podría ser Claro, juzgado. La semana pasada habíamos hablado del, del juicio del día de la otra vida, ¿no? Entonces, en ese caso, si todo lo creó Allah, el ser humano no podría ser culpable de las acciones que hace y por otro lado también está no darle nada a Allah y que el ser humano pensar que el ser humano crea también sus acciones, ¿no? Que también es incorrecto. Entonces, la, la creencia correcta debería ser que nosotros elegimos libremente qué hacer, cómo actuar, pero Allah crea esa acción si lo desea. Muchas veces también pasa que muchas veces decidimos hacer algo, tenemos la intención de hacer algo bueno o malo y no sucede. Entonces, ahí también actúa la voluntad de Allah en las decisiones Allah. que tomamos muchas veces. Gracias a Allah que nos dejó todo. Ah, termina. Yo pensé que terminaste. Ujú. No, tenía una última pregunta. Podemos comentar y Bueno, tengo una justamente pregunta. quería aclarar, digamos, agregar una cosa. Dijiste que gracias a Allah que no nos dejó a todo, porque nosotros podemos, no, yo quiero comer, ¿qué puedo hacer? Dar el pedazo de pan por mi boca y el resto no hago nada. Justamente hace un tiempo que falleció un amigo, un hermano, venía a la mezquita, en Ramadán me llamó. Yo lo visité a él, estaba muy enfermo, eh, estaba muy flaco, y le pregunté, me dijo, hace 5 años, 5 días que no comía, no dormía. Le pregunto por qué. Él tenía miedo, miedo de quedarse sin aire. O sea, no podía respirar bien, tenía miedo, si se duerme, o sea, iba a quedarse sin aire, por eso no podía dormir. Entonces, gracias a Allah que nosotros cuando no controlamos nuestro corazón, no controlamos lo que pasa dentro de mi estómago, el que pasa. Así que por eso la creencia, la predestinación es completa y confiar en la decisión de Allah, porque recién dijiste que no sabemos cuál es mejor, cuál es peor para nosotros. Solamente confiamos en su misericordia, en su decisión. Ujú. Sí, y por último, entonces podemos hablar una vez que comprendemos cómo tiene que ser la creencia en el destino, ¿qué beneficios nos trae a nosotros? ¿De qué nos sirve creer en el destino? Bueno, antes de responder esta pregunta, vamos a mencionar para entender esta pregunta un versículo del Corán. بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Todo el bien que viene proviene de Allah, te alcanza, proviene de Allah. Todo el mal que te alcanza, te viene, proviene de ti mismo. O sea, cosas malas por nuestras obras, cosas buenas por la voluntad de Allah Azza wa Jal. Entonces, ¿qué beneficios tenemos cuando creemos en la predestinación? Primero, lo protege del orgullo y la arrogancia.
el orgullo y la arrogancia está prohibido, porque reconoce que sus capacidades, éxitos y buenas obras son una gracia de Allah. O sea, Dios me ordena a rezar, ¿no? Hacer salat. Yo hago, pero después yo digo, alhamdulillah, o sea, subhanallah, yo rezo muy bien, cumplo muy bien con, digamos, los mandatos de Allah, así que como un orgullo, entonces no, hemos dicho que todas las cosas creadas por Allah, aunque sea todas las cosas. El otro beneficio le enseña la gratitud, ya que atribuye las bendiciones y los favores a Allah. Y no podemos, en lugar de atribuirlos únicamente a sí mismo, o sea, yo podía no pensaba agradecer a Allah. El otro, digamos, beneficio le recuerda su responsabilidad personal, pues sabe que no puede justificar sus pecados o errores apelando al destino. O sea, tengo responsabilidad, no apelar a mi destino. O sea, me ayuda a creer en la predestinación. Y también ayuda a desarrollar la humildad. La humildad es muy importante, digamos, o sea, un creyente, un musulmán, siempre tiene que tratar de ser humilde. Entonces, reconoce sus limitaciones y su necesidad constante de la ayuda divina. El otro, el creer en la predestinación, aceptar, le brinda serenidad ante las dificultades, al comprender que todo ocurre dentro del conocimiento y la sabiduría de Allah. O sea, no siempre, o sea, a veces tenemos problemas, a veces cosas buenas, pero si no creo, digamos, en la decisión de Allah, no acepto su decisión, entonces otro problema para mí, ¿qué pasa? Yo, cuando viene un problema, una calamidad, yo siempre pienso en la decisión de Allah. Otro, protege de la desesperación de rebeldía, o sea, especialmente cuando enfrenta pruebas, pérdidas y a situaciones dolorosas. Situaciones dolorosas también nos acerca a creer en la predestinación y una esperanza y confianza en Allah. O sea, una tranquilidad total en esta vida, creer en la predestinación. También cuando creemos en la predestinación, digamos, nuestra, digamos, el ánima, el esfuerzo, el trabajar, nos ayuda. O sea, porque entiende que debe cumplir con sus responsabilidades y utilizar correctamente la voluntad de Allah, le ha concedido. Así, seguimos, no miramos atrás con la ayuda a la predestinación. ¿Qué podemos decir más como beneficio? También le ayuda a mantener el equilibrio entre la confianza en Allah y el esfuerzo personal. Ya, confiamos en Allah. Y al final, creando en la predestinación, fortalecemos nuestra fe y nuestra relación con Allah. Porque cuando aceptamos su decisión,
reconocemos la presencia de su sabiduría y el decreto divino detrás de los acontecimientos de la vida. Así podemos mencionar algunos beneficios de la creencia en la predestinación sumera. Ujú. Sí, sí, me parece que es un tema que tiene muchos aspectos también. Nosotros tratamos de resumirlo en media hora, pero también me parece que uno de los, personalmente lo siento así, uno de los mayores beneficios de esta creencia es justamente lo que decíamos de mantener la confianza, la esperanza en Allah, de poder ser de poder ser agradecidos con lo que tenemos, de poder tener paciencia cuando nos encontramos con alguna dificultad, porque cuando reconocemos que Allah sabe todo y, y nos conoce y sabe lo que podemos soportar también, reconocemos que Allah no nos va a dar una dificultad que no podamos nosotros sobrellevar. Entonces eso nos da una fuerza también y, y son momentos, son situaciones que nos acercan a Allah y sí, que nos dan esperanza, eh, y también el tema de mantener, de ser como responsables con nuestros actos que tienen relación con el pilar que vimos la semana pasada, de la creencia en la otra vida, me parece que son em, creencias fundamentales que nos ayudan también a- a controlar nuestras acciones, eh, a controlar también las decisiones que tomamos en la vida. Sí, eso Eh, sí, podemos ir cerrando. ¿Quedó algo más para aclarar? bueno, o sea, cuando empezamos la charla, hemos dicho que el conocimiento de Allah, Él sabe todo, lo oculto lo manifiesta, o sea, eh, hablamos de creer en la predestinación y negarlo, o sea, y lo negamos, ¿qué pasa? Negarlo, digamos, digamos, creencia, o sea, negar directamente el, un atributo de Allah Azza que es el alim, el que sabe todo, el pasado, el futuro. O sea, ojalá que entendamos, entenderlo bien, confiamos en la decisión de Allah y nuestra predestinación. Así que, o sea, confiando en su misericordia que entremos todos en el paraíso, inshallah. Inshallah. Con esto entonces terminamos el tema de los pilares de la fe. Los tratamos de hacer muy brevemente, seguramente en charlas posteriores eh, profundicemos en algunos de estos temas que estuvimos hablando hasta ahora. También vamos a tratar temas distintos. Si tienen alguna pregunta, también pueden, sobre cualquiera de estos temas que tratamos hasta ahora, también lo pueden hacer en los comentarios y nosotros seguiremos cada semana, inshallah, respondiendo y tratando distintos temas sobre religión. Bueno, Sumera, yo quiero el ¿Se último, escucha? quiero decir, así que la última, eh, hoy terminamos los pilares de la fe, pero si quieres podemos hacer así, vamos a hacer algunas preguntas sobre la predestinación muy importante y la próxima charla podemos hacer sobre algunas, digamos, preguntas más destacadas del tema. Ujú. Podemos hablar un poco más del tema. Por un poco ese tema. Me parece bien. Entonces nos vemos en la próxima charla, inshallah. Muchas gracias. Salam alaikum. Gracias. Wa alaikum salam.